la sustancia activa, pero se envasa y se finaliza en nuestro país. La siguiente, por favor. Informarles que la vacuna de Moderna, cuya tecnología es ARN mensajero, similar a la de Pfizer, se requieren 2 dosis. Los estudios demostraron un 93% de efectividad. También es eficaz contra la variante Delta. Ya está autorizada para su uso de emergencia en más de 50 países. El 16 de agosto recibió opinión favorable por parte de COFEPRIS, con lo cual ya estaría autorizada en nuestro país. Y nos ha confirmado la vicepresidenta de los Estados Unidos hace unos días y ayer con las autoridades correspondientes de Estados Unidos que van a hacer 2 envíos por un total de 3,5 millones de esta. Como ya mencionó el señor presidente, hoy seguimos en la actualización del tema de los medicamentos adquiridos por el sector salud para la población mexicana. Les hemos notificado sobre los medicamentos oncológicos en particular y los diferentes tipos por especialidad médica. En la primera lámina, si son tan amables, por favor, les recuerdo que la demanda del sector salud incluyó 1,840 claves y se han recibido hasta ayer 54.5 millones de piezas de esta compra. Y como ya se mencionó, no solo a unos cuantos proveedores, sino incluye a 335 proveedores que participaron. En la siguiente tabla se presentan las órdenes de suministro de insumos médicos para cada una de las instituciones, como ya lo presentamos hace unas semanas, y como pueden ver también, el 9 de agosto, hace unas semanas, se habían recibido 265.672.799 piezas y hasta ayer se agregaron 29.273.110 piezas más en respuesta a 6.062 órdenes de suministro generadas en esta semana. En la parte de la derecha, en la tabla de la derecha, se muestra como fecha máxima de entrega el 27 de agosto, por eso tiene 2 colores, en que se estima llegarán otros 16.505.000 piezas. Quisiera yo señalarles en forma breve que nuestro trabajo que hemos mencionado desde hace semanas de optimización médica consiste muy simplemente en la planeación de la compra que deciden los especialistas de la medicina y no lo que quieren los proveedores. Eso es esencial. Así se integran diferentes grupos de trabajo, algunos los llaman expertos, yo todavía no lo familiarizo, con los mejores especialistas de cada institución de las enfermedades que ustedes conocen ya, que más padecemos los habitantes de nuestro país. Ellos, estos especialistas, son los que revisan los últimos avances y como podemos ver en la imagen siguiente, los últimos avances de la ciencia médica en el mundo. La siguiente, por favor. Y acuerdan cuál es el mejor tratamiento disponible en función del impacto en la salud del individuo. Les voy a ejemplificar muy rápidamente. En la primera tabla ven del lado izquierdo 12 de los grupos de especialistas de los 22 que les he presentado, que en estas semanas se han reunido esos especialistas en forma, pues algunos casi sin dormir, para decidir qué claves se eliminan en este proceso, cuáles son las que ya no van a formar parte de la próxima compra consolidada, cuáles se agregarán y aquellas sin clave que van a integrarse al compendio nacional. Pueden ver, si siguen la primera línea, por ejemplificarlo, la de los cardiológicos incluye 8 eliminadas y 36 nuevas agregadas. Algunas de estas, enfatizo, para poder actualizar lo que se emplea en emergencias del corazón, en el infarto y en la hipertensión. También en la segunda para abajo podemos ver lo relativo a los metabólicos, que incluye la diabetes y así sucesivamente. En la última lámina, en un resumen, se puede ver que la optimización que les he mencionado, que abarca los 3 niveles de atención, no solo los del tercer nivel que se consideraban casi únicos en otros años.
La calidad de los medicamentos, por lo tanto, son iguales en todos los centros de salud, hospitales regionales y de especialidades. Y podemos ver en esto que las claves eliminadas en el primero y segundo nivel han sido de 30 y del tercer nivel de 196, agregadas con clave que ya tenían en el compendio nacional 227 y en el tercer nivel 55, y claves agregadas sin clave en el compendio y que las vamos en los días siguientes a incorporar, suman en total 216. Es decir, en estos ejemplos les hemos presentado que más de 500 claves están agregadas, son nuevas y se han eliminado una cuarta parte o una mitad, perdón, 226. Esta información la quería compartir con ustedes. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a compartir efectivamente información de cómo vamos avanzando con la vacunación, de los impactos positivos que ha tenido y como hemos hecho en semanas recientes, hay múltiples elementos de información, múltiples indicadores que muestran esta reducción de la intensidad epidémica. Primero, en reducir la mortalidad, que fue el objetivo fundamental del plan de vacunación. Segundo, en reducir la hospitalización y las formas graves. Tercero, protegiendo a la población más vulnerable a tener estas complicaciones. Esto lo hemos ido mostrando en todas las semanas recientes. Y vamos a mostrar también los impactos que tiene la vacunación en ir logrando una estabilización de la propia epidemia. Ya vemos signos preliminares ahorita en cerca de la mitad de las entidades federativas de un cambio en la velocidad de ocurrencia de nuevos casos. En algunas situaciones, el ejemplo más claro en este momento es Sinaloa, tenemos ya acumuladas 3 semanas de reducción de la epidemia. De modo que a nivel nacional ya empieza a verse semanas, esta es la segunda semana consecutiva que abrimos la semana de información con una reducción de casos comparado con la semana inmediata previa. Cuando ya esta tendencia se establezca, lo cual seguramente ocurrirá dentro de los siguientes 15 días, estaremos viendo ya el declive de la tercera ola, seguramente rumbo a la estabilización. Y la vacunación es lo que se le puede atribuir la contribución más importante a esto, pero recordamos la importancia de que las personas también se sigan cuidando. Respecto a reconversión hospitalaria, mantenemos el ritmo. En todo momento hemos tenido capacidades hospitalarias que van de un mínimo de 20% de reserva hospitalaria y en algunos casos tenemos reservas hospitalarias superiores al 80%. Esto es decir, lo que ya se reconvirtió nos ha permitido mantener la capacidad de atender y donde ha habido incrementos hemos actuado oportunamente para expandir la capacidad hospitalaria. Tal es el caso de Colima, en donde fundamentalmente con las instituciones federales, el IMSS, el ISSSTE, hemos estado también con la colaboración de las Fuerzas Armadas, tanto Secretaría de Defensa como de Marina y con el financiamiento a través del INSABI, hemos logrado rescatar a la entidad federativa su capacidad de atender siempre por arriba de lo que se necesita. Vemos que tenemos la siguiente, por favor, la siguiente, ya de vacunación tenemos 525,000 dosis que aplicamos ayer. Generalmente tenemos este ciclo semanal, empezamos la vacunación los lunes con cada grupo de embarques, llegamos generalmente al máximo de vacunación diaria los miércoles o los jueves, generalmente arriba del 1,000,000 de dosis, como ya decía el presidente, con un promedio arriba de 750,000 dosis. Somos, de hecho, como lo mostraré gracias a una compilación que amablemente me comparte el canciller Marcelo Ebrard, somos en este momento uno de los países de América Latina que tiene el mayor número promedio de inmunizaciones diarias. Superamos, por ejemplo, a Estados Unidos en este momento. Tenemos 78 millones de dosis que ya se han aplicado en forma acumulativa y esto equivale a haber vacunado en la siguiente a 54,9 millones de personas. Más de la mitad de ellas tienen esquema completo y los esquemas recientes son de los grupos poblacionales más jóvenes. Esto es 61% de la población adulta ya está vacunada, ya está protegida con al menos una dosis y seguimos en muy buen ritmo para lograr la meta planeada de que al final de octubre tengamos a toda la población adulta vacunada con al menos una dosis. Posteriormente, de acuerdo al calendario de inmunización de cada tipo de vacuna, estaremos completando sus esquemas. Y en las siguientes dos imágenes vemos exactamente estas evidencias que nos muestran
la utilidad de la vacunación. Dos imágenes, una de hospitalización, que es esta. Lo que vemos es lo que hemos venido diciendo. Si tomamos todas las hospitalizaciones ocurridas desde el 1 de enero de 2021 hasta la fecha, 93% ocurrió en personas no vacunadas. Es decir, solamente un pequeño número, que es 3%, tuvieron esquema completo y a pesar de ello fueron hospitalizadas. ¿Por qué razón? Porque tienen generalmente comorbilidades o distintas situaciones que les hacen no tener una eficacia tan alta de la vacuna. Pero en general la vacuna da resultados y previene las hospitalizaciones. Quienes tienen esquemas intermedios también tienen una protección ya desde la primera dosis. Como hemos comentado muchas veces, con la primera dosis se logra más del 80% del efecto posible de la vacuna y eso se refleja en que solo 4% de las personas hospitalizadas eran personas con una sola dosis. Pero la enorme mayoría, 93%, personas que no habían sido vacunadas. Y lo vemos lo mismo en las defunciones. Tenemos desde el 1 de enero a la fecha que 95.5% de las defunciones, todas y cada una de ellas muy lamentables, ocurrieron en personas que no se habían vacunado. En cambio, solo 2% ocurrieron en personas que se habían vacunado y esto, como digo, es algunas situaciones en donde comorbilidades y otras situaciones de salud pudieran hacer menos efectiva la vacuna. Muy importante, muy importante vacunarse. Tenemos la imagen de las vacunas recibidas, 93 millones, y por último el calendario de esta semana. Hoy estaremos recibiendo 226.980 dosis de Pfizer, mañana 585.000 para un total de 811.000, y esta es la tercera y última semana en donde hubo una reducción del abastecimiento de Pfizer por razones anticipadas de carácter técnico, pero ya la siguiente tendremos nuevamente altos volúmenes, arriba del 1,5 millones de dosis solo para esta compañía, además de las múltiples embarques que estaremos liberando de AstraZeneca y de CanSino, que estarán también contribuyendo a esto. Compañeras, compañeros, bueno, brevemente dar el reporte. En primer lugar, recordar que estamos a casi un año, pocos días, hace un año, de que se inició, se llegó al acuerdo entre México y Argentina para la producción de la vacuna AstraZeneca. A un año se han entregado más de 18 millones de dosis envasadas en México al gobierno de México. Se han destinado este número. Esto más o menos equivale al total de la población del Estado de México o de entidades como Jalisco y Veracruz juntas, si lo queremos dimensionar. Se ha donado 1 millón por parte de México, América Latina y el Caribe, y se hizo un intercambio de 800,000 con Argentina que después vamos a recuperar. La siguiente, por favor. Esto significa que el 24% de las vacunas que se han administrado en México se han envasado en territorio nacional. Este porcentaje va a ir creciendo y en verde está lo que hemos traído de fuera y en este color está lo que se está produciendo en nuestro país. Entonces ese 24% va a ir creciendo para… de todas maneras traemos insumos, por supuesto, la sustancia activa, pero se envasa y se finaliza en nuestro país. La siguiente, por favor. Informarles que la vacuna de Moderna, cuya tecnología es ARN mensajero, similar a la de Pfizer, se requieren 2 dosis. Los estudios demostraron un 93% de efectividad. También es eficaz contra la variante Delta. Ya está autorizada para su uso de emergencia en más de 50 países. El 16 de agosto recibió opinión favorable por parte de COFEPRIS, con lo cual ya estaría autorizada en nuestro país. Y nos ha confirmado la vicepresidenta de los Estados Unidos hace unos días y ayer con las autoridades correspondientes de Estados Unidos que van a hacer 2 envíos por un total de 3,5 millones de esta vacuna. Es la 7ª vacuna en el portafolio mexicano, es uno de los más amplios del mundo y también nos va a posibilitar que más allá de esta donación podamos en su momento optar por mayores cantidades de esta vacuna si fuera necesario. Se va a trasladar de Estados Unidos al aeropuerto de Toluca y ya estamos trabajando con las 2 corporaciones o instituciones que van a participar, que es Direct Relief y FedEx. La siguiente, por favor. Simplemente con eso termino, que pidió al presidente que se los actualizara, confirmar que el diálogo económico de alto nivel que el presidente convino
con el presidente Biden y la vicepresidenta Harris, va a tener lugar el día 9 de septiembre en Washington. Las secretarías estamos participando, por supuesto, Hacienda y Crédito Público, Economía, Relaciones Exteriores, y habrá otras instancias que se van a ir sumando, y los principales temas de la agenda son relocalización de las cadenas de suministro hacia nuestro país, mecanismos de coordinación en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo, por ejemplo, cómo aumentamos la producción de vacunas Pfizer o Moderna u otras, Novavax, otras, cooperación internacional para el desarrollo en el sur de México y Centroamérica, que es una alta prioridad para el presidente de México, y que podamos avanzar en la infraestructura fronteriza, sobre todo una vez que se dio a conocer el paquete de infraestructura de los Estados Unidos, que va a ser, como ustedes saben, sin precedentes en cuanto al volumen de recursos que van a destinar para esto. Entonces tenemos que tener una visión común en la zona fronteriza, que ya es la más importante del mundo hoy en día en términos económicos. Yo sería, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, vamos a dar los datos del informe de distribución de vacunas Pfizer y Sinovac. Se reorganizaron, se notificaron en lo que es Birmex e INCAN las vacunas para ser distribuidas por vía aérea y vía terrestre a los diferentes estados. La cantidad es 5.740.810 vacunas que se distribuyeron el jueves 12 de agosto y el sábado 14 de agosto por vía aérea. Fue un total de 1.232.100 vacunas. Se organizaron 2 rutas aéreas con aeronaves de la Fuerza Aérea. La ruta número 1 cubrió los estados de Jalisco, Aguascalientes, Durango, Chihuahua, Tamaulipas. La ruta número 2, Chiapas y Yucatán. El día sábado se organizaron 2 rutas para cubrir 5 estados. La ruta número 1, Chihuahua y Sonora. La ruta número 2, Chiapas, Campeche y Yucatán. En vía terrestre fueron 4.508.710 vacunas. El día jueves 12 acudieron a las instalaciones del INCAN 5 entidades federativas a recoger sus vacunas. Fue Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Tlaxcala y Puebla. Y el viernes acudieron a Birmex 7 estados. El viernes 13, que fueron Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Querétaro. También se organizaron el día viernes 13 7 rutas saliendo de Birmex para abastecer a los estados de Michoacán, Jalisco y Colima en la ruta 1, en la 2 Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, en la 3 Nayarit y Durango, en la 4 Sinaloa, en la 5 San Luis Potosí y Coahuila, en la 6 Veracruz, Oaxaca, Tabasco y en la 7 Guerrero. A todas estas rutas que se hicieron se les dio seguridad por parte del Ejército Mexicano, de la Armada y de la Guardia Nacional. Adelante, por favor. El resumen de jueves, viernes y sábado se distribuyeron 5.740.810 vacunas, vía aérea 1.232.100, por vía terrestre 4.508.710, como ya mencioné, distribución a 28 estados. Se materializaron 46 movimientos con sus 46 escoltas para hacer llegar a los diferentes centros de vacunación el material. Se hicieron 11 vuelos con 18 horas con 30 minutos de vuelo de las aeronaves de la Fuerza Aérea. El total empleado, quedó aquí encimada la lámina, pero son más de 1,000 hombres que se utilizaron para poder hacer llegar las vacunas a todos los centros. Es todo, señor presidente.